noches, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Liliana, por la invitación. Placer por compartir mesa con Alejandro, contigo, Liliana. Siempre es un honor y un placer intercambiar con nuestros queridos hermanos latinoamericanos sobre los temas de derecho. Y especialmente agradecer a los que nos vienen a escuchar, que nos dedican su tiempo, sobre este tema tan importante que tiene relación a la contratación administrativa. En tiempos de la quinta revolución industrial o de la cuarta, según se entienda por algunos autores. Quinta revolución industrial en donde el hombre lucha para empoderarse frente a las máquinas. Siempre recuerdo que en China y en Estonia existen jueces robots. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es la contratación administrativa en ese entorno. Nosotros debemos saber de dónde venimos, a dónde vamos, en dónde estamos, Noye Teisum, conócete a ti mismo, Pórtico de Apolo, en Delfos, oráculo de Delfos, y saber hacia dónde vamos. Pues bien, la contratación administrativa se está adaptando notoriamente a los tiempos de la nueva tecnología. Eso es lo que más me importa en esta charla de hoy, que va a ser breve, introductoria, y como bien decía la profesora Liliana, debe destacar los puntos más importantes de cada uno de los derechos, porque evidentemente no los voy a aburrir con particularidades mínimas del derecho uruguayo y argentino, que en definitiva precisamente los aburriría, salvo que fuera algo excepcional, que se estuviera discutiendo la pena de muerte, por decir algo así. Bien, en Uruguay, especialmente a partir de 1912, del 2012, se eliminó la licitación pública como procedimiento de principio. Este es un tema importante, es muy importante, porque hasta ese momento, en este país, la licitación pública era el procedimiento de contratación de principio. Si bien existían múltiples excepciones a la licitación pública, demasiadas excepciones al principio de licitación pública, ese era el procedimiento de principio. Es un hecho indiscutible que, desde mi punto de vista, si bien la licitación pública puede ser en algún momento engorrosa, lenta tal vez, según el organismo de que se trate, es un procedimiento que sin lugar a dudas tiende a evitar actos de corrupción. Es un hecho. Y lamentablemente en nuestra América Latina han existido diversos actos de corrupción. Uruguay no se ha escapado, aunque se mantiene bastante limpio, por decirlo así. 2012 se elimina la licitación pública como procedimiento de principio en la contratación administrativa. Hoy día se permite entonces contratar siempre en forma competitiva, salvo excepciones. En este momento la contratación competitiva tiene 37 excepciones de todo tipo. Contrataciones con organismos internacionales, contrataciones con estados extranjeros, etc. Se puede contratar, siempre son competitivos, salvo esos casos, pero no necesariamente bajo licitación pública. Existe lo que se llama el concurso de precios, el viejo pregón de pregonar, ¿se acuerdan la época en donde estábamos bajo el poder de una entonces potencia que
los vendedores de leche pregonaban, gritaban, decían fuertemente su producto. Bueno, el pregón hace relación a eso, es decir, se hacen ofertas. Hoy no se grita, evidentemente, en un concurso, en un pregón administrativo, pero en definitiva se dan ofertas. Entonces, concurso de precios, pregón, licitación pública, etcétera, pero no licitación pública como principio. Esa es una característica muy importante del derecho uruguayo. Asimismo, se están adoptando rápidamente mecanismos que tienden hacia las decisiones algorítmicas. Todo un tema. Por eso yo ingresaba hoy a hablar de la quinta revolución industrial o de la cuarta para otros. Y es la que se caracteriza precisamente por el Big Data, una gran cantidad de datos, producción de datos. Estamos produciendo datos en este momento nosotros. Evidentemente Teams no es gratuito. Nada es gratuito. Nada es gratuito. Aquí hay datos. Entonces, en época de Big Data, etcétera, los programadores cada vez más están desarrollando decisiones automáticas o actos administrativos automáticos. Y esos actos administrativos automáticos, adoptados por algoritmos, han invadido y están invadiendo el tema del derecho administrativo contractual. Un ejemplo claro en mi país es la apertura de las licitaciones públicas. Estoy hablando de las aperturas formales de las licitaciones públicas. Digo apertura formal porque es simplemente la apertura, no es la admisión de la oferta. Una cosa es abrir la oferta, otra cosa es abrirla y aceptar la oferta para que compita. Bueno, en Uruguay hoy día existen aperturas automáticas. Y se está discutiendo, yo soy un asesor en este tema precisamente, se está discutiendo si estas decisiones algorítmicas se van a trasladar aún más, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver inclusive con las posibles adjudicaciones o admisiones ya no formales sino sustanciales, etc. En ese sentido, entonces, nos encontramos hoy en las contrataciones públicas, con un advenimiento manifiesto de las decisiones automáticas o actos administrativos automáticos algorítmicos, similares inclusive a los chatbots. Y esto es muy importante. Otro tema importante en mi país que se viene discutiendo, en el caso mío yo vengo propugnando esta tesis hace más de 20 y pico de años, hace relación a nada menos que las prerrogativas exorbitantes que tiene la administración estatal en materia contractual. La tesis tradicional que viene desde Mayer, desde Otto Mayer, el gran autor alemán, uno de los fundadores del derecho administrativo, siempre dijo, siempre estableció, y hoy día hay muchos cultores que lo siguen haciendo, que el Estado cuando contrata tiene determinados poderes exorbitantes. Así, la rescisión unilateral del contrato, así la aplicación de multas, la excepción de contrato no cumplido, que aplican por sí y para sí. Esa es la tesis tradicional.
Nosotros, como decimos, hace aproximadamente unos 25 años venimos sustentando algo diferente. Es lo que nosotros denominamos la tesis contemporánea de los contratos administrativos. Un contrato de derecho privado, de derecho civil, es un acuerdo de voluntades en donde las partes son iguales. Y donde las partes son iguales, ninguna de ellas puede aplicar una sanción a la otra. Ninguna de ellas puede rescindir unilateralmente el contrato, sino ante el Poder Judicial. Y el derecho uruguayo, también desde hace tiempo, establece que la rescisión unilateral del contrato o el aumento del objeto, o sea, la disminución del objeto o la eliminación del objeto del contrato, o el aumento del objeto, tiene límites. Y está establecido eso en la ley y en otra particularidad que tiene el derecho uruguayo, que es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, el TOCAF, que es un compendio de normas legales. Es entonces que en virtud de que las partes son iguales, en virtud de que el Estado no es una empresa privada, sin perjuicio de que tiene derecho a un lucro, tiene derecho a un lucro razonable, y subrayo, tiene derecho a un lucro razonable en determinadas actividades, no en salud pública, no en educación. Es entonces que nosotros venimos diciendo que la rescisión unilateral del contrato no es un derecho de la administración aplicable por sí y para sí. Si quiere rescindir el contrato, debe ir al Poder Judicial. Y nos apoyamos en el texto del TOCAF y en la disposición que acabo de mencionar. En ese sentido, la jurisprudencia, parte de la jurisprudencia nos está siguiendo. El derecho comparado también, varios autores vienen sosteniendo este tema, de que si en los contratos todos somos iguales, si existe lo que se denomina el soportar determinados perjuicios en virtud de las cargas públicas, del principio de distribución de las cargas públicas, los contratos administrativos en su ejecución deben ajustarse a el principio de igualdad. Creo que estas son características fundamentales que impregnan el orden jurídico que yo en este momento estoy representando, que es el uruguayo. Elementos que dejo en la mesa para pensar, para tener presente lo que se viene. Estamos en la quinta o cuarta revolución industrial. Cada vez se toman más decisiones automáticas o actos administrativos automáticos. Y se está sosteniendo continuamente, y en el derecho comparado también, el hecho de que las prerrogativas de la administración de tomar decisiones unilaterales, por ejemplo en materia de rescisión, han sido dejadas de lado, y grandes autores como Mayer escribía en la época donde Alemania era un imperio, 1904 todavía estaban los emperadores en Alemania. Ha pasado y ha dejado de existir. Agradezco profundamente
el tiempo concedido a mi estimada Liliana y cedo la palabra a la mesa. Muchas gracias.